Bienvenidos a un nuevo video de su canal, Un viaje al pasado. Hoy les hablaremos sobre la gran Biblioteca de Alejandría. ¿Qué le pasó exactamente a este impresionante almacén del conocimiento antiguo y quién fue el responsable de su destrucción? En este video te lo explicamos. Antes de continuar con el tema te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que a menudo subimos contenido nuevo que te interesará. La Gran Biblioteca de Alejandría, considerada la más grande del mundo antiguo, tenía obras de grandes pensadores y escritores de la antigüedad, incluidos Homero, Platón, Sócrates y muchos otros. Se ha creído que pudo haber sido destruida en un gran incendio hace unos 2000 años y que desgraciadamente se perdió gran cantidad de obras. La destrucción de esta maravilla del mundo antiguo ha cautivado la imaginación de poetas, historiadores, viajeros y eruditos, los cuales han lamentado la trágica destrucción de conocimiento y literatura. Hoy en día, con la idea de una biblioteca universal que se localizaba en una ciudad célebre por ser el centro de conocimiento de la antigüedad, ha adquirido un estatus mítico. Ha sido un misterio debido a que nunca se han recuperado restos arquitectónicos ni hallazgos arqueológicos que puedan atribuirse a la antigua biblioteca, lo que es sorprendente para una estructura supuestamente tan imponente y renombrada. Esta carencia de pruebas físicas incluso ha llevado a algunos a preguntarse si la fabulosa biblioteca realmente existió en la forma en que se imagina popularmente. La antigua Alejandría. En ella se encontraba el enorme faro en la isla de Paros, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El puerto marítimo mediterráneo de Alejandría fue fundado por Alejandro Magno alrededor de 330 a.C. y, como muchas otras ciudades en su imperio, tomó su nombre, después de su muerte. En 323 a.C. el imperio de Alejandro quedó en manos de sus generales, y Ptolomeo I Sóter se quedó con Egipto y designó a Alejandría su capital en el 320 a.C. Alejandría, que hasta entonces había sido una pequeña aldea pesquera en el delta del Nilo, pasó a ser la capital de los gobernantes ptolemaicos de Egipto y se desarrolló como un gran centro cultural e intelectual, quizá la ciudad más grande del mundo antiguo. Los orígenes de la antigua biblioteca. La fundación de la Gran Biblioteca de Alejandría aún no es clara, ya que se habla de una o más bibliotecas. Se cree que alrededor de 295 a.C., el erudito y orador Demetrio de Falero, un gobernador de Atenas exiliado, convenció a Ptolomeo I Sóter para establecer la biblioteca. Demetrio pensaba en una biblioteca que tuviera una copia de cada libro del mundo, una instalación que rivalizara con las de la propia Atenas. Posteriormente, bajo el mecenazgo de Ptolomeo I, Demetrio organizó la construcción del Templo de las Musas o Museion, de donde se deriva la palabra museo. Esta estructura era un complejo de santuarios basado en el Liceo de Aristóteles en Atenas, un centro de conferencias y debates intelectuales y filosóficos. El Templo de las Musas sería la primera parte del complejo bibliotecario en Alejandría y estaba ubicado dentro de los terrenos del Palacio Real, en una zona conocida como el Bruchión o barrio del Palacio, en el barrio griego de la ciudad. El museo era un centro de culto con santuarios para cada una de las 9 musas, pero también funcionaba como un lugar para el estudio con áreas para conferencias, laboratorios, observatorios, jardines botánicos, un zoológico, habitaciones para alojamiento y salones de banquete, así como la propia biblioteca. Un sacerdote, seleccionado por el mismo Ptolomeo I, era el administrador del museo y también había aparte un bibliotecario a cargo de la colección de manuscritos. En algún momento del reinado de Ptolomeo II, el hijo de Ptolomeo I Sóter, se fundó la Biblioteca Real para complementar el Templo de las Musas erigido por su padre. No se sabe si la Biblioteca Real, que iba a convertirse en la biblioteca principal de manuscritos, era un edificio ubicado aparte próximo al museo, o era una extensión de este. Sin embargo, el consenso es que la Biblioteca Real formaba parte del Templo de las Musas. Es durante el reinado de Ptolomeo II cuando la idea de la Biblioteca Universal tomó forma. Aparentemente había más de 100 eruditos en el museo cuyo trabajo era realizar investigación científica,
dar conferencias, publicar, traducir, copiar y coleccionar no solo manuscritos originales de autores griegos, que supuestamente incluía la colección privada del propio Aristóteles, sino traducciones de obras de Egipto, Asiria, Persia, así como también textos budistas y escrituras hebreas. Una historia cuenta que el ansia por el conocimiento de Ptolomeo III era tan grande que decretó que todos los barcos que llegaran en el puerto debían entregar sus manuscritos a las autoridades. Entonces los escribas oficiales hacían copias, las cuales eran entregadas a los dueños mientras que la biblioteca acumulaba los manuscritos originales. Una cifra aproximada sobre la cantidad de ejemplares en su apogeo es de 500.000 de documentos. Pero no está claro si esto se refiere a la cantidad de libros o al número de rollos de papiro. Sin embargo, considerando que se requerían muchos rollos de papiro para hacer un libro, es más probable que esto se refiera al número de rollos. Algunos estudiosos consideran esta cantidad como un número muy alto, ya que la construcción de un edificio con el espacio de almacenamiento para esta enorme cantidad sería una inmensa empresa, aunque no imposible. No obstante, durante el reinado de Ptolomeo II la colección de la Biblioteca Real pasó a ser tan amplia que se fundó una biblioteca filial. Esta biblioteca estaba en el recinto del templo de Serapis, en el barrio egipcio de Racotis, en la parte sudoriental de la ciudad. Durante la administración como bibliotecario del escritor griego Calímaco en torno a 305 y 240 a.C., la biblioteca filial contaba con 42.800 rollos, todos ellos copias de los de la biblioteca principal. El incendio de la Gran Biblioteca de Alejandría. Sobre la destrucción de la enorme Biblioteca de Alejandría con la enorme pérdida y colección del conocimiento jamás reunido, ha sido tema de debate acalorado durante varios siglos. ¿Qué le pasó exactamente a este impresionante almacén del conocimiento antiguo y quién fue el responsable de su quema? Uno de los principales sospechosos de la mayor catástrofe de la antigüedad es Julio César. Se dice que durante la ocupación de la ciudad de Alejandría por parte de César en el 48 a.C., él se encontraba en el palacio real asediado por la flota egipcia en el puerto. Por su propia seguridad, hizo que sus hombres incendiaran los barcos egipcios. Pero el fuego se descontroló y se esparció a las partes de la ciudad más cercanas a la costa, incluidos almacenes, depósitos y algunos arsenales. Después de la muerte de César se consideraba que fue él quien destruyó la gran biblioteca. El escritor y dramaturgo romano Séneca, citando la historia de Roma de Livio, escrita entre 63 a.C. y 14 después de Cristo, señala que 40.000 rollos fueron destruidos en el incendio iniciado por César. El historiador griego Plutarco, que murió en 120 después de Cristo, menciona que el fuego destruyó la gran biblioteca, y el historiador romano, Dion Casio, en torno a 165 y 235 después de Cristo, menciona un almacén de manuscritos que quedó destruido durante la conflagración. Luciano Canfora, en su libro La Biblioteca Desaparecida, interpreta la evidencia de los escritores antiguos para indicar la destrucción de manuscritos guardados en almacenes cercanos al puerto que esperaban ser exportados, más que la gran biblioteca propiamente dicha. El erudito y filósofo estoico, Estrabón, trabajaba en Alejandría en 20 a.C. y por sus escritos se sabe que la biblioteca no era el centro de renombre mundial del aprendizaje que había sido siglos anteriores. Estrabón no menciona una biblioteca como tal, aunque menciona el museo, el cual describe como parte del Palacio Real. Si la gran biblioteca estaba unida al museo, entonces Estrabón no consideró necesario mencionarla separadamente, y lo más importante, si estuvo allí en 20 a.C., la biblioteca no había sido quemada por César 28 años antes. Esto significa que hay que buscar a alguien que no sea César como el destructor de la antigua maravilla de Alejandría. El emperador Teodosio I en 391 después de Cristo, como parte de su intento de exterminar el paganismo, ordenó la destrucción del Serapeo o Serapeum, el templo de Serapis en Alejandría. La destrucción fue ejecutada bajo el mandato de Teófilo, obispo de Alejandría, y posteriormente se construyó en su lugar una iglesia cristiana.
Se ha planteado la hipótesis de que la biblioteca filial del museo, ubicada cerca del templo, y la biblioteca real también fueron arrasadas hasta los cimientos en esta época. Los manuscritos de la biblioteca del Serapeum pudieron haber sido destruidos durante esa purga. Pero no existe evidencia de que la biblioteca real todavía existiera para finales del siglo IV. Ninguna fuente antigua menciona la destrucción de biblioteca alguna en esta época, aunque el historiador inglés del siglo XVIII Edward Gibbon la atribuye erróneamente al obispo Teófilo. El último responsable del crimen que se ha sugerido es el califa Omar. En el año 640 después de Cristo los árabes capturaron Alejandría después de un largo asedio. Según la historia, los árabes conquistadores oyeron hablar de la magnífica biblioteca que contenía todo el conocimiento del mundo y estaban ansiosos por verla. Pero el califa, inmutable ante esta vasta colección de saberes, aparentemente señaló que o bien contradicen al Corán, en cuyo caso son herejía, o bien están de acuerdo con él, entonces son superfluos. Así que reunieron los manuscritos y los usaron como combustible para los baños públicos o termas de la ciudad. De hecho, había tantos rollos que mantuvieron calientes los baños públicos de Alejandría por 6 meses. Estos hechos increíbles fueron escritos 300 años después por el polímata cristiano, Gregorio Bar Hebreus. Sin embargo, aunque puede que los árabes destruyeran una biblioteca cristiana en Alejandría, es casi seguro que para mediados del siglo VII después de Cristo la biblioteca real ya no existía, ya que no hay mención de un evento tan catastrófico por parte de escritores contemporáneos. Al intentar identificar al responsable de la destrucción de la gran biblioteca resulta una tarea inútil. Alejandría fue a menudo una ciudad volátil, en especial durante el periodo romano, como lo atestiguaron la quema de barcos por parte de Julio César. Y también la violenta lucha entre las fuerzas de ocupación de la reina Zenobia de Palmira y el emperador romano Aureliano en 270 a 71 a.C. Finalmente, Aureliano recupera la ciudad de Roma del ejército de la reina Zenobia. Pero muchas partes de Alejandría fueron devastadas y el distrito de Bruchón, el cual contenía el palacio y la biblioteca, fue convertido aparentemente en un desierto. Más tarde la ciudad fue saqueada por el emperador romano Diocleciano. Tal destrucción repetida a lo largo de varios siglos, junto con el descuido de los contenidos de la biblioteca según cambiaban las opiniones y afiliaciones de las personas, significa que la catástrofe que acabó con la antigua biblioteca de Alejandría fue gradual, teniendo lugar a lo largo de un periodo de 400 o 500 años. El último director de la gran biblioteca documentado fue el matemático y erudito Teón, en torno a 335-405 después de Cristo, padre de la filósofa Hipatia. Brutalmente asesinada por una turba cristiana en Alejandría en 415 después de Cristo. Quizá un día se descubran en los desiertos de Egipto rollos que alguna vez fueron parte de la gran biblioteca. Muchos arqueólogos creen que los edificios de la antigua biblioteca o podrían estar enterrados debajo de la moderna metrópolis o aún subsistir intactos en algún lugar en la parte nororiental de la ciudad. Y es así como llegamos al final de este video. Si te gustó no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.